Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo espacio, a una nueva edición de Librería Abierta. Es un espacio que ya hace varios años que viene realizando la editorial y en el que convocamos siempre la presencia de escritoras, escritores, autoras, autores y lecturas. En este caso se trata de la presentación del libro Teoría en Tránsito, Arqueología de la Crítica y la Teoría Literaria Españolas, de 1966 a la postdictadura, de Max Hidalgo Nacher. Se trata del volumen 1, tomo 1, de la obra Los estudios literarios en Argentina y en España, institucionalización e internacionalización, dirigida por Analía Gerbaudo y Max Hidalgo Nacher. Es un título de la colección Ciencia y Tecnología y de su serie Archivos en Construcción, de Ediciones UNL, y en este caso, y este volumen, es una coedición con la Universidad de Barcelona. En diálogo y conversación sobre esta obra nos acompañan Graciela Golchuk, Benedict Gautier y Max Hidalgo Nacher, a quienes agradecemos que hayan aceptado la invitación. También agradecemos especialmente a quienes nos acompañan en esta reunión. Esta presentación se realiza en el marco del primer workshop internacional, La literatura y su estudio, en los espacios nacional, regional y transnacional de circulación de las ideas, Argentina, Brasil, España, 1945-2020, organizado por la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional del Litoral. Queremos agradecer muy especialmente a las coordinadoras académicas del encuentro, a Rosana Nofal y a Analía Gerbaudo, por brindarnos este espacio y el tiempo para la conversación alrededor de este libro. Vamos a presentar en primer lugar a Benedict Gautier, quien abrirá el espacio. Benedict es catedrática de literatura española en la Universidad de Berna. Su investigación se centra en las literaturas hispánicas e historia de las ideas de los siglos XIX-XXI, en la teoría de la literatura y en la edición de manuscritos y textos modernos. En la actualidad dirige el proyecto Literatura Problemática, problemática sociodiscursiva de textos en prosa de la modernidad española. Entre sus últimas publicaciones destaca la dirección del volumen colectivo Teorías de la novela moderna en España, revisión historiográfica, y las reediciones de Castelar, Hombre del Sinaí, y Sor Patrocinio, La monja de las llagas, dos biografías de Benjamin Charnés. Muchas gracias por acompañarnos, Benedict. Bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias, Ivana, muchas gracias a todos, bueno, pues sobre todo a los editores, a Analía Gerbaudo, que pensó en mí para presentar este primer volumen, ¿no?, de la serie que están codirigiendo Max Hidalgo Nacher y ella misma. Y bueno, es un placer, es un honor poder presentar este libro. Lo que va a ser un desafío es presentarlo en 15 minutos e intentar pues, fomentar pues un debate, a pesar de que no sea fácil debatir a distancia. Lo primero, pues agradecer a Max Hidalgo, que me regaló esta mañana el libro, así que yo lo tengo ya a mi lado, después de haber buscado su cara en internet, porque puse una cara en el libro, viajé a Barcelona con las 500 páginas de su libro impreso, ya tengo el libro, ya está Max muy cerca. Y lo primero que quisiera decir es que, en mi opinión, es quizá el libro español más argentino que he leído y que conozco de los últimos años, para empezar, y ya iré diciendo por qué. En segundo lugar, yo destaco que no es un libro, sino que en realidad son 4 libros en uno, en el sentido en que Max Hidalgo va hace la hazaña de compaginar 4 corpus que solemos consultar de forma separada. Por un lado, se interesa por la historia de la teoría literaria, por la historiografía del hispanismo, por la historia editorial, por la sociología de los intelectuales y de la universidad. Así que 4 libros en uno, un libro de más de 400 páginas, 450 páginas y otras 50 de bibliografía. Así que, como les digo, entenderán el desafío. Además, no es un libro, sino que en realidad es el primer volumen de una serie en progreso, así que habría mucho que decir. La tercera cosa que quisiera comentar es que en realidad es un libro académico, poco académico. Un libro académico, porque si no me equivoco, Max Hidalgo lo escribió desde la precariedad de un profesor asociado de la UBA, espero que haya salido algo de esa misma situación,
y al mismo tiempo es un libro poco diplomático, por decirlo de alguna forma, o si me valgo de las palabras del autor, es un libro que, como parte de la historia de la teoría que escribe, se escribe, en mi opinión, en los aledaños de la universidad, cuando no frente a ella o en contra de ella o de una crítica universitaria que el autor califica de hegemónica. Bueno, pues eso como para empezar a situar el libro del que voy a intentar hablar con todo lo que implica estos límites. Antes de ello, quizá 4 palabras sobre mí misma, además de las palabras meramente académicas, ya que Max Hidalgo aborda dentro de su libro la historiografía del hispanismo. Yo también hablo en cierta medida como hispanista, pero una hispanista periférica, ni soy española ni soy de Argentina, sino que soy una hispanista europea que me he ido acercando a un corpus en un primer lugar peninsular, como es el que aborda ante todo Max, pero también formada en la encrucijada de varias tradiciones, formada en Bélgica, pasando por Francia, con la crítica genética, es decir, en la encrucijada de muchas tradiciones que están también en el centro de este libro, ¿no? También formada dentro del estructuralismo, que en esa época no decía su nombre, y menos aún que era una ideología, hasta que lo descubriera de la mano de Bakhtin y de las no traducciones de Bakhtin al francés, que no por casualidad algunos libros no se tradujeron o se tradujeron de una forma parcial y sesgada, ¿no? O sea que eso para situarme dentro de lo que voy a decir del libro. Son tantos los motivos, ¿no?, que hacen difícil esa presentación que decidí tirar de un solo hilo o de 2, y quizá de una forma algo didáctica, que son también pues, preocupaciones de los 2 editores del texto, me parecía importante y casi pues, divertido partir de ese año 1966, que va a tener un papel emblemático dentro de ese libro, que figura de hecho en el título. Año 1966, como bien recuerda Max, que el profesor Compagnon le dedicó todo un seminario en el Collège de France, pero que había sido antes de ello objeto de 2 volúmenes de François II en esa historia de los intelectuales, cuyo subtítulo solo se puede disfrutar si se lo digo en francés, y se lo digo también a los estudiantes, ya que el subtítulo de esa historia en 2 volúmenes se llama Le Chant du Cygne. En francés, le chant du cygne significa 2 cosas. Es el campo del signo por un lado y es el canto del cisne, ¿no? Así que se pierde esa broma en cuanto se traduce, y está claro que François II la tenía muy presente al subtitular su libro de esa forma. Entonces, ese año y ese juego de la cumbre a la decadencia me va a servir para pues, presentar muy brevemente el libro en qué consiste a partir de la noción de paratexto, una noción muy estructuralista, pero de un postestructuralismo si pensamos en las 2 caras de Gérard Genette, poco presente, como es obvio, en un libro de esas características, pero cuyo paratexto es precisamente una noción que nos permite salir de una historia interna para dirigirnos hacia una historia externa de la literatura. Entonces sí que me llamó mucho la atención al atravesar los umbrales, que son muchos, de este libro antes de poder llegar a la parte que escribe Max. Es un libro colectivo, es una serie colectiva, y yo creo que cada una de las piezas que las acompañan, ¿no?, ese libro, desde los epígrafes hasta las dedicatorias, desde los prólogos hasta los epílogos, desde el preliminar a 4 manos o a 2 voces, cada una de esas piezas tiene su importancia, ¿no? Así que, por decirlos muy brevemente, para quienes no hayan visto aún el libro, tenemos unos preliminares de Analía Gerbodo sobre la serie Archivos en construcción. Yo me puedo imaginar que hay un pequeño guiño a la propia colección Archivos, no me puedo imaginar que sea mera casualidad. Ya sé que los archivos, y seguramente Graciela nos dirá algo, es una palabra, es un concepto clave en la historia argentina, pero también en la historia editorial, ¿no? Esa colección de libros hispanoamericanas creada en la encrucijada de varias tradiciones. Así que lo vi como un pequeño guiño y lo quería resaltar. Una coautoría, una coedición de Analía y Max, y que pretende precisamente abarcar de una forma común los libros, los estudios literarios en Argentina y en España, por el lado de la institucionalización y por el lado de la internalización.
Eso permite ver también lo que comparten los autores, los editores. Por un lado, pues un universo académico en el que entran Gisèle Sapiro, Bourdieu, por supuesto, Nora Catelli y otras personas, otros referentes que les son comunes a los autores de la serie. Seguramente, dentro de nuestro problema y nuestro objeto, la deuda de Max, y él lo dirá mejor que yo, pero me llamó la atención que lo subrayara también Nora Catelli, hay una deuda de Max hacia Analía, y esa deuda no es poca, no es pequeña, ya que son dos conceptos clave, que es, por un lado, el concepto de exhumación, y no hace falta que entre en detallar ese concepto, porque todos ustedes conocerán los trabajos de Analía, y por otro lado, el concepto de postdictadura. Es verdad que cuando acabé la lectura del libro me había centrado mucho en la conclusión de Max, que son dos palabras, y me llamó la atención que Nora Catelli destacara, casi como para resumir la aportación de Max, esas mismas palabras conclusivas, ¿no? De exhumación y de postdictadura. Y al final un epílogo de una persona, no sé si está con nosotros, Raúl Antelo, que es la segunda persona externa al libro que lo acompaña con unas palabras de cierre. Así que en esa compañía, como pueden ver, los umbrales, Nora Catelli, Analía y Max, Raúl Antelo, cuando decía es el libro más argentino que conozco de un escritor español, pues ya creo que me he explicado. Dicho esto, el libro se estructura en tres partes que no tienen la misma importancia, a pesar de que la más breve sea quizá la más importante, en el sentido en que se asienta en la parte 1, que son unas 40 páginas, hacia una teoría de la historia de la teoría en España, donde Max va explicando cómo se ha trabajado estos 4 corpus, añadiendo 2 apartados importantes, que son precisamente la circulación y los usos, en los que una parte en la que entra de lleno Nora Catelli y Raúl Antelo, que son precisamente 2 exiliados argentinos, la una en Barcelona, el otro en Brasil, que permite también a su vez esa circulación y difusión del pensamiento español-argentino. O sea, ahí estamos viendo cómo esas ideas van circulando. Y en el 6º punto de esa primera parte, Max aborda pues lo que va a hacer él, y es ahí donde destaca seguramente una de sus aportaciones más importantes, y ya voy, veo que me quedan unos 5 minutos para acabar de presentar lo que yo quería decir de ese libro. Esta segunda parte, confieso que me siento un poco más incómoda, precisamente porque hablo yo también desde una posición. Intenté imaginar cuál es la posición que ocupaba Max y que le llevaba a firmar una serie de postulados dentro de esa parte, tanto preliminar como en la parte más expositiva, las partes 2 y 3, y está claro que la originalidad del libro descansa en esa apertura de querer compaginar 2 corpus, el español y el argentino, por un lado, a pesar de que los 2 corpus vayan tratados sobre todo por 2 autores distintos. Sin embargo, a través de la recepción de algunas figuras que van a traspasar las fronteras. Así que sí que es uno de estos primeros estudios internacionales que responden a una exigencia que me he planteado también últimamente, trabajando en parte con Raquel Fernández Cobo, a la que ustedes también conocen, a raíz de una pequeña cita de Ricard Ropiglia, al que quiero citar, cuando subrayaba la importancia de la diferencia de las cronologías entre Argentina y Francia. Decía, cuando en Francia Flaubert escribe en su Torre de Marfil Madame Bovary, en Argentina estamos con, perdone la confusión, estamos con Sarmiento, que andaba a caballo. Es decir, que no había aún esa separación entre literatura y política, ¿no? Así que eso me parece una de las primeras aportaciones de verdad que hay que destacar. La segunda, precisamente con esa cronología, es que vamos a ver cómo Max Hidalgo pretende cambiar la periodización con la que se ha leído de forma tradicional estos 4 corpus, y lo va a rearticular en 4 subperiodos en los que no llego a entrar. Sí que el punto de partida es el año 1966, el punto de llegada es la actualidad más inmediata, y hay 4 momentos. Yo diría que dentro de la cronología más biográfica de Max, con la cita epígrafe de Raúl Antelo,
está claro que son los años del siglo XXI, que el trabajo de Marx se escribe como otros trabajos, tanto críticos como narrativos, desde la importancia de la recuperación de la memoria histórica, desde la aceptación de que es necesario plantearse la importancia de la transición y de lo que significó la tradición en España. Así que se inscribe dentro de una línea de pensamiento, línea sumamente crítica, y que puede, pues como les digo, ahí es donde me siento quizá más incómoda a la hora de hablar, y no quiero plantear esa pregunta en un debate que se hace cada uno en su cuarto, pero sí me parecía importante destacarlo. Otra de las aportaciones grandes de ese libro es precisamente cambio de perspectiva, España y Argentina, cambio de periodización, cambio también de revisión de conceptos historiográficos, el concepto de compromiso, la literatura desde la estilística, la lectura desde el compromiso, la importancia y el diálogo que se van a instaurar entre estas tradiciones foreáneas, la entrada del estructuralismo, cómo entra y por qué entra, y también el hecho de que abarque lo que no es usual y que es también uno de los retos que me he planteado, no solo a los críticos académicos, sino a los críticos precisamente literatos. Yo creo que ahí también nos ayuda mucho a pensar esa noción, el piglia profesor, el hecho de que los autores también son críticos a su vez, y un autor crítico no es un crítico cualquiera. Llegado a tener cierta importancia en los estudios, en el estudio de Marx, la figura de Josep Maria Castellet, de la Escuela de Barcelona, Juan Goytisolo, dos figuras de los años 50, que van a encauzar y llevar la contraria quizá a la crítica académica. Dos críticos, dos autores a los que la crítica académica no ha prestado atención suficiente como críticos, o lo ha dejado un poco en un segundo lugar, ¿no? Yo creo que es algo que no solo afecta a estos dos autores, sino también a otros. Pienso en particular en un autor del que habla poco, en cambio, Marx, y sin embargo entraría de lleno en esa problemática, que es la figura de Guillermo de Torre, escritor español que vive en Argentina y que obviamente no existe sencillamente en las historias de la literatura española al uso, a pesar de que se esté llevando un trabajo de recuperación de su obra. Así que yo creo que poquito a poco se me va acabando el tiempo del que disponía para presentar este libro. Como digo, un libro que son 4 libros, un libro que es el primero de una serie que quizá contenga 4 libros, un libro escrito en colaboración con Analía y que tiene una deuda fuerte con Analía y con esos dos conceptos de exhumación por un lado, de postdictadura por otro, y un libro que se escribe en los aledaños de la crítica universitaria hegemónica, son palabras de Marx, y nada más por mi parte. Así que darte la enhorabuena, Max, por ese libro, espero que haga hablar de sí, nosotros seguiremos hablando de ti y del libro, y gracias por invitarme a presentarte. Muchas gracias, Benedict. Vamos a escuchar ahora a Graciela Golchuk. Bienvenida, Graciela. Graciela es profesora de Filología Hispánica en la Universidad Nacional de La Plata, en tránsito de su jubilación para acompañar desde un nuevo lugar los proyectos de investigación que actualmente dirige, en torno al archivo como política de lectura y como intervención. Curadora del archivo Manuel Puig y responsable de su publicación en acceso abierto en Arcas, y responsable del archivo Mario Velatín, curado por Juan Pablo Cuartas. Escribió artículos en torno a problemas de literatura y autores latinoamericanos. Ofreció seminarios, dirigió tesis, coordinó con Mónica Pené el libro Palabras de Archivo y con Juan Enis Las lenguas del archivo, filologías para el siglo XXI. Escribió El diálogo interrumpido, marcas de exilio en los manuscritos mexicanos de Manuel Puig y El libro de la vieja, tiempos de archivo, en Vera Cartonera este año. Gracias, Graciela, te escuchamos. Bueno, ante todo, gracias. Yo no tengo la capacidad de Benedict de organización, por lo tanto voy a leer, pido disculpas. Entonces, quiero comenzar realmente por agradecer la invitación a comentar un libro que me apasionó. Pero antes de eso, la posibilidad de su lectura temprana que llegó a mí a través de una cadena de amistades.
la misma que me dio para que tuviera la suerte de conocer a Max en un evento en Ouro Preto y que hizo que compartiera con él y sus estudiantes el último encuentro en un aula días antes del gran aislamiento. Estas circunstancias, la amistad, la circulación de ideas y la interrupción de la circulación, no pueden dejar de hacer presencia en la lectura de Teoría en Tránsito. ¿Cómo es posible que un libro erudito despierte pasión? No me refiero a una discusión acalorada en torno a algún dato perdido o divergente, sino a un movimiento del cuerpo cuando lo leemos, a un entusiasmo. Es raro. Y más cuando leemos ese libro desde Argentina, desde una universidad que no es la UBA, sino La Plata, donde nunca contamos con la presencia de Amado Alonso, y en cambio sí con la de algún profesor de griego perteneciente al nazismo y con una cátedra de latín donde se gestó el grupo parapolicial conocido como la Concentración Nacional Universitaria. Toda referencia histórica parece apuntar a una conmoción, pero Teoría en Tránsito se ocupa específicamente de España y abarca desde 1966 a la postdictadura. Para una profesora argentina de entre siglos, como soy yo, 1966 es el comienzo de una dictadura, la de Onganía, y la postdictadura comienza en 1982. Pero no me debo confundir, hablamos de España y del franquismo. Gracias, Benedict, por sumarme una habilitación a esto, de cómo un país pegado a Francia, a la cuna del estructuralismo, logró filtrar esa revuelta intelectual y pasarla por la molienda espiritual de la estilística. De cómo, al mismo tiempo, sus escritores, sus poetas, sus editores, agujerearon ese filtro o se colaron a través de él. Afortunadamente, Max Hidalgo Nacher, o Nacher, nunca pregunté cómo se pronuncia, nos tranquiliza cuando señala que el desfasaje entre lo que sucedía en España y en Francia no se trata, sin embargo, de un retraso propiamente español, sino que esa cronología encaja con variantes con lo ocurrido en Argentina o en Brasil, que es otro punto que asoma, no menos extendido, pero que asoma. Habilita de ese modo nuestros recuerdos. Primer rasgo erudito que además da curso a la extrapolación propuesta. La atención precisa que Hidalgo Nacher pone en los tiempos de cada proceso, en sus pasajes, en los tránsitos, en las fechas y en la recepción, para componer así un paisaje de lo contemporáneo que contemple la densidad de las diferentes temporalidades y se cuide mucho de querer resolver todo con la fecha de publicación de tal o cual libro. En ese sentido resulta paradigmática el análisis de la publicación en 1945 del Cours de Linguistique Générale de Ferdinand de Saussure, con prólogo y traducción de Amado Alonso, que para esos años era director del Instituto de Filología de Buenos Aires, donde contó entre sus alumnas con Ana María Barrenechea, maestra a su vez de Enrique Pezzoni, Leda Lois, Jorge Panesi y tantos otros. Esta entrada temprano del estructuralismo, nos explica Hidalgo Nacher, fue a la vez su más efectiva estrategia de obturación, al ser objeto de una interpretación trascendental de lo que da en nombrar, con una categoría teórica que entiendo que le es propia, como estructuralismo católico o espiritualista. Me parece un hallazgo esa categoría. Por la rendija que produce el análisis de esta paradoja, vuelve el recuerdo de mi propia vivencia de estos fenómenos en una universidad de provincias que, como estudió Analia Gerbaudo, recibió la teoría en sus propios tiempos. La lectura del libro de Max me recordó mi primer año en la universidad en 1974, durante el breve interregno entre dos dictaduras. Vale decir, entre lo que se llamó la primavera camporista y el comienzo de la violencia de Estado, que culminaría con el golpe cívico-eclesiástico-militar de 1976. En esos años el plan de estudio tenía materias literarias,
donde hablaba explícitamente de lectura y comentario de textos, era parte del nombre de la materia. Materias lingüísticas y otro sector que era otras materias, que eran introducción a la filosofía, introducción a la historia y estética. Las 11 materias lingüísticas comprendían 8 destinadas a griego y latín, una filología hispánica, que en verdad era fonología histórica, una de lingüística teórica y práctica, y teoría y práctica gramatical. Fue precisamente en esa inocente cátedra donde los profesores Miguel Olivera Jiménez y Octavo Prenz, que meses después debieron exiliarse, nos dieron a leer el curso de lingüística general. Conocer la diferencia entre significado y significante a través de la lectura de Boquitas Pintadas de Manuel Puig, con todas las implicancias sociales que traía la materialidad del signo, fue para ese grupo de estudiantes lo suficientemente conmocionante como para seguir reuniéndonos a continuar con la lectura clandestina de Saussure en locales partidarios o departamentos de estudiantes. Digamos, el Partido Radical nos prestó un lugar a riesgo de que le pongan una bomba para leer a Saussure. Una vez que la facultad fuera cerrada por subversiva y la cátedra suprimida hasta su reaparición en 1976, el año de golpe, a cargo de Dante Franz. Mi accidentada carrera, interrumpida por un exilio frustrado y una maternidad activa, avanzó lentamente entre figuras retóricas, al punto que recuerdo haber obtenido un 10 en Introducción a la Literatura por mi pericia para identificar la diferencia entre etopeya y prosopopeya. Algo había, sin embargo, ahí, algo más detrás de la retórica, algo que esta teoría en tránsito viene a develar. No se trató de ignorancia, sino de una lectura orientada que neutraliza nunca completamente su poder revulsivo. Una lectura como la de Dámaso Alonso, que se apropia de la noción de motivación del signo, enunciada por Benveniste, y la psicologiza. Este es, como bien prueba y analiza Marx. De modo que no se trata simplemente de un libro erudito, no podría generar en tránsito es precisamente la atención puesta en los desplazamientos, de lo social a lo psicológico, o de los enfrentamientos entre vanguardia y tradición a una retórica de la continuidad, pero también y muy especialmente la mirada puesta en los bloqueos a la circulación, en las obstrucciones, no únicamente la espiritualización por vía de la retórica, sino también la compartimentación de un estructuralismo que se encierra en el ámbito de la filosofía o la lingüística, evitando así que la crisis epistemológica desatada en Francia llegase a las aulas de literatura españolas. Este libro no solo devela un estado de cosas que nos ayuda a entender el desarrollo de la teoría literaria en América Latina, o al menos en Argentina, como bien señaló Benedict, sino que brinda herramientas para analizar desde una situación diferente, pero más vinculada a la española de lo que el sentido común quisiera, el desarrollo de los estudios literarios en América Latina y también facetas del llamado boom que todavía quedan por ser leídas. Como vemos, Teoría en Tránsito no se limita al estudio de lo que sucedió, sino que postula una lectura teórica a partir de la puesta en práctica de una metodología de trabajo. Se atreve a poner en diálogo a España con Brasil y con Argentina, y se atreve a más. Reivindica el método archifilológico practicado por Raúl Antelo, atraviesa la historia de las aulas, las revistas y las publicaciones munido de la noción de cuento según la postura de Analía Gerbaudo, y lee el encapsulamiento de la teoría literaria en España a partir de las enseñanzas de Nora Catelli, sin omitir que se trata de una sudamericana exiliada. Catelli ocupa un lugar privilegiado en este libro, en tanto estudia el ámbito universitario español, a la vez que forma parte de la vanguardia crítica junto con Túa Blesa, que no es exiliado, pero sí marginalizado,
a través de, cito, agencias de evaluación contemporáneas, las cuales, amparadas en protocolos neoliberales, siguen regidas muchas veces por los antiguos señores feudales. Tal la descripción que hace Hidalgo Nácher del dictamen recibido en 2009 por el catedrático de Zaragoza, donde, vuelvo a citar, se desmerece la producción teórica cuando no se excluye del pensamiento literario autores como Ginferrer, Valverde, Antonio Machado, Cernuda o Valente. No se trata en este libro de una defensa vacua del postestructuralismo, sino de la puesta en acción de un pensamiento crítico. Entonces, la erudición se convierte en una treta del débil, como señaló Benedict, algo que se escribe en los costados, ¿no?, de la academia. Entonces, no se trata, la erudición se convierte en una treta del débil, en la manera de mostrar de forma incontestable cuáles son y cuáles fueron las políticas culturales dominantes y cómo el moderno capitalismo financiero manipula lo que conviene difundir en extrañas alianzas con el pensamiento más conservador. Beneficiaria directa de esa erudición, dado que la lectura de Teoría en Tránsito me permitió comprender en toda su magnitud la cruzada emprendida por Juan Goytisolo y Per Ginferrer a favor de un joven Manuel Puig, cuyo derrotero para publicar La traición de Rita Hayworth atravesó sin éxito las editoriales Seix Barral y Joaquín Mortiz, a la vez que cimentaba una amistad duradera con ambos escritores, voy a limitarme a compartir algunos apuntes metodológicos de los que también me beneficié en esta lectura. Es decir, para no extenderme más, voy a anotar estos apuntes que me sirvieron para pensar en modos de abordar la teoría y la investigación literaria. Un primer apunte es que esta erudición que me entusiasma es construida a partir del análisis pormenorizado y situado de datos heterogéneos que contribuyen a dar espesor al análisis crítico. Por citar algunos, correspondencias, revistas, dictámenes de evaluación, avatares editoriales, biblioteca de escritor. Vale decir, no se parece a nada a la que denuncia en 1970 el equipo Comunicación y contra la que ese grupo se levanta. Una crítica encerrada en los laboratorios que se quiere muy informada, que justifica la propia labor científicamente y que está efectivamente desconectada de la contemporaneidad. Este aplanamiento, que es el que degenera en erudición, que es el tipo de erudición que se denuncia, no es más que la repetición de un sentido común alimentado por datos cuidadosamente seleccionados. Hidalgo Nácher realiza en su libro una operación de archivo que consiste en la exhumación de documentos y su análisis contextualizado para precisamente quebrar ese sentido común. Para que me crean, copiando el modelo, me limito a transcribir. En este caso, una cita donde Max lee a Haroldo de Campos, que lee a Octavio Paz. Cito: al consultar los fragmentos anotados de la biblioteca de Haroldo, se ve cómo el escritor brasileño se interesaba por las referencias a las voces solitarias y libres que abren en la página 5 el primer número de la revista Vuelta. Cuando leía en esa misma revista a Paz, marcaba en el lateral las últimas palabras que decían así: a veces sueño con una historia de la literatura hispanoamericana que nos contase esa vasta y múltiple aventura, casi siempre clandestina, de unos cuantos espíritus en el espacio móvil del lenguaje. Como vemos, y para terminar, Teoría en Tránsito logra seguir el derrotero de las ideas teóricas que circulaban fuera y dentro de España, a través no solo de las polémicas, sino de la obra narrativa y poética de sus creadores y de las relaciones internacionales ligadas tanto al exilio como a formas específicas de cosmopolitismo, moldeadas por la presencia de la censura en sus diferentes momentos,
que constituyó sin duda una particularidad española por lo continuo y establecido de esa institución, por la institucionalización que tuvo en España, la censura. Tal como recuerda Didier Barman, que enseña Barbour, la historia del retrato renacentista debe considerar los 700 retratos de la Galería de los Uffizi, pero para comprender esa historia hay que tomar también en cuenta, cito a Didier Barman, la nada que deja atrás de sí la destrucción masiva de todos los retratos en cera florentinos del convento de la Santísima Nunziata en la época de la Contrarreforma. Del mismo modo, esta historia de la teoría que deconstruye Max Hidalgo-Nacher se sostiene en una ingente documentación, pero también y especialmente se lee a partir de los huecos y de las resonancias que esos huecos produjeron y siguen produciendo en los diversos ámbitos por los que transita. Muchas gracias. Espero no haberme pasado. Gracias, Graciela. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Max Hidalgo-Nacher, autor del libro, que es profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Barcelona y desde octubre será profesor visitante en la Escuela Normal Superior de París. Sus principales campos de investigación son las escrituras del exilio republicano de la Guerra Civil Española de 1939 y la circulación y los usos de la teoría literaria desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días en Argentina, España, Francia y Brasil, lo que le ha llevado a hacer estancias de investigación en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad de San Pablo, en el Centro de Referencia Haroldo de Campos de San Pablo, en la Universidad de Harvard, en la Escuela Normal Superior y en la Universidad de Yale. Ha sido, con Fernando Larraz y Paula Simón, codirector de la revista Puentes de Crítica Literaria y Cultural, publicada en Madrid, Buenos Aires y Barcelona. Te escuchamos, Max. Muchas gracias, Ivana. Buenos días a quienes estéis en Argentina y en Brasil y buenas tardes a quienes estéis en España. Yo estoy muy contento, la verdad, de poder presentar hoy este libro en tan buena compañía y rodeado de tantos amigos, de tantas amigas. Voy a empezar agradeciendo la lectura atenta y cuidadosa que han hecho tanto Bénédicte Vauthier como Graciela Kolslug del libro, que me trae cosas que no siempre había pensado, ¿no? Y eso pienso que es verdaderamente interesante. Y quería agradecer también la lectura, la cuidadosa y cariñosa lectura que hizo Ana Gargatagli, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero que comentó el libro antes de que se publicara y entonces, bueno, el libro mejoró bastante justamente también a través de sus comentarios. Quería agradecer también a los amigos, que son muchos, que han acompañado el proceso de escritura, el proceso de edición y también, por supuesto, a Nora Catelli y a Raúl Antelo, los textos, ¿no? Esos paratextos a los que se refería Bénédicte, que bajo mi punto de vista enmarcan el libro de un modo inmejorable. No cierran el libro, sino que justamente lo que hacen es abrirlo, ¿no? Abrirlo a muchos problemas, en el mejor sentido de la palabra. Quería agradecerle también a Félix, a Ivana y a todo el equipo el cuidado que han puesto en el proceso de edición y especialmente, Bénédicte se ha referido a ello, tengo una gran deuda con Analía porque sin ella nada de esto hubiera sido posible. Sin ella, sin su entusiasmo, este libro no existiría y tampoco existiría la comunidad que lo ha hecho posible. Creo en este sentido que es algo sintomático y que habla del objeto del cual me ocupo en el libro, que Teoría en Tránsito, que se ocupa finalmente de la historia reciente de la teoría y de los estudios literarios en España, se haya publicado en Argentina. Se ha intentado publicar al mismo tiempo en España, lo he intentado, pero no lo he conseguido. Entonces me parece algo sintomático. Y estoy feliz de que se publique el libro, haya sido escrito y haya sido publicado en una universidad pública
y que sea a su vez un libro libre y gratuito, en abierto, que se puede descargar desde Internet, ¿no? Y que por lo tanto puede circular libremente. Así que muchas gracias. Hablando ya propiamente del libro, es el resultado de una serie de investigaciones que emprendí después de presentar la tesis doctoral, que la presenté en el año 2013. Puedo decir, no sé, es entre 6 y 9 años de trabajo, más o menos. Habré estado trabajando parcialmente en cuestiones que tienen que ver con el libro. Y como Benedict comentaba también, se ha escrito en condiciones laborales complejas, complicadas, como profesor asociado de la Universidad de Barcelona, la gran mayoría del tiempo en una situación de precariedad laboral. La Universidad de Barcelona es una institución que tiene actualmente aproximadamente la mitad del profesorado, con contratos anuales, cobrando unos 500 euros al mes. Y si comento esta cuestión porque pienso que no es ajena a las problemáticas que intento plantear en el libro. El libro es una historia o una arqueología de la crítica española, como se ha dicho ya, desde el año 66 hasta la postdictadura, y lo que propone, uno de sus centros, es incorporar la teoría como una dimensión específica del discurso crítico. Teoría en tránsito, en este sentido, no se escribe desde un campo específico ya establecido, y esto es algo que supongo que lo vuelve un libro incómodo. Lo que hace en vez de eso es partir de una mirada desplazada. No se trata tanto de estudiar la circulación de la teoría literaria, sino que se trataría más bien de estudiar la teoría literaria en circulación, lo que es algo un poco diferente. Eso sería la teoría en tránsito, la teoría fuera de sí y en contacto con el mundo y con la historia, para lo que es necesario al mismo tiempo transformar los corpus con los que trabajamos, y dejándonos afectar por esos corpus, se trataría de transformar los cuerpos y de transformar también nuestros modos de pensar. En el libro se trataba de construir un relato a partir de un problema que para mí, sorprendentemente, parecería que nadie había formulado como tal hasta ahora en España. En el campo, me refiero, de la literatura, de los estudios literarios. La posibilidad de estudiar un tipo particular de acontecimiento, que serían los acontecimientos discursivos. Estudiar los discursos de la crítica podría permitir así hacer emerger el inconsciente crítico, que es aquello que desde siempre damos por supuesto, naturalmente, cuando hablamos de literatura. Y ese gesto lo que propondría sería justamente abrir el tiempo, conectarlo, podríamos decir, con un acontecimiento inmemorial. Se trataría, en fin, de producir una anagnórisis. En este sentido, en el libro propongo volver sobre un espacio coagulado a partir de la constatación de lo que para mí es una imposibilidad de pensar y una imposibilidad de leer tanto la propia tradición como la contemporaneidad. Podría decirse que se trata de intentar ir más allá de un cierto monologismo teórico que por fuerza en España yo diría que es monárquico. Monárquico lo podemos tomar en varios sentidos. Uno de esos sentidos es que parte de un único principio, una única arjé, parte de un comando y proyecta de ese modo un espacio y un tiempo que serían universales. Para eso en el libro lo que planteo es un doble recorrido. Por un lado un recorrido discursivo y por el otro un recorrido institucional, que en realidad se van articulando, ¿no?, a lo largo del libro. Y el momento que he privilegiado, como comentaba ya Benedict, es ese momento que viene a partir del año 1966 con la irrupción, que es le champ du signe del estructuralismo, que yo no pienso como un movimiento científico, que es lo que pasaba hasta 1966, sino como un movimiento intelectual e incluso como una moda. Lo que hace justamente es poner en crisis los campos de pensamiento y los discursos establecidos y que nos abre a la historicidad y nos abre a una potencia de transformación. En fin, con esto se trataba de problematizar los modos de lectura
y las imágenes de la literatura recibidos. Y en este sentido, Nora Catelli, recuerdo una conferencia en Barcelona del año 1987, en la que se preguntaba por los límites de la crítica contemporánea en general y al mismo tiempo se preguntaba por los límites de la crítica española en España de modo específico. Y ella decía entonces que lo que había entre ambas preguntas era un hiato, un auténtico vacío. Ahí afirmaba, la cito: en nuestro campo, la función de la filología es demostrar, por vía del apaciguamiento de todas las aristas, que todo es legible cuando el sentido común se impone. Este podría ser un punto de partida del libro, las relaciones entre filología, hispanismo y teoría respecto al problema de la lectura. Otro, digamos, punto de anclaje o manera de entrar en el libro sería la remisión a una arqueología o a una archifilología en las líneas de las propuestas de Raúl Antel, que remiten a un origen en el que se abre la historicidad a lo que sería un arjé actuante, un vórtice en el que se enlazan en el presente el pasado y el porvenir. No es un origen que está clausurado en el pasado, sino que estaría presente y actuante. Doy simplemente un caso que digamos tiene que ver con los problemas que aparecen en el libro. Nos podemos preguntar cómo se enseña la literatura en la enseñanza secundaria en España hasta el día de hoy. Y si vemos eso, lo que descubrimos enseguida es que mayormente la literatura se enseña en España con una lógica de estudio en la cual se dice hay que estudiar a un autor y su contexto histórico, y por el otro lado lo que se hace es llevar a cabo un comentario del texto con las figuras retóricas asociadas. Si pensamos discursivamente, estos planteamientos vienen directamente del positivismo y de la estilística. Positivismo y estilística, que en el caso español son herederos directos del franquismo. Esto, insisto, ocurre con los estudiantes que llegan a la universidad en los primeros años y estudian literatura. La mayoría de ellos, yo hago el ejercicio de preguntarles y de hablar con ellos y construyen justamente esta representación de la literatura. Ahí es donde aparece la figura que Graciela ha señalado de Dámaso Alonso, ¿no? Que sería el padre de la crítica española y el cual, o a partir del cual se puede trazar no una genealogía del hispanismo, sino más bien una genealogía de la institucionalización de la teoría literaria en España, ¿no? Digamos, el espacio institucional que yo me inserto. Se trataba, pues, con esto de volver sobre estas cuestiones críticamente y de intentar escribir una historia que nadie había escrito hasta ahora y que a mí me hubiera gustado poder leer cuando estudiaba. Es decir, conocer estas vinculaciones institucionales y un poco estas historias discursivas que conectan oblicuamente y a veces directamente con las herencias del franquismo. Es por eso que en el libro no hablo de transición, tampoco hablo de democracia, sino que hablo, tomando el término, ¿no?, que utiliza Analía Gerbaudo, por dictadura, porque lo que me interesaba era justamente señalar algunos de los hilos que siguen haciendo actuantes todavía algunos estratos del franquismo. Benedict comentaba, no es un libro, son 4 libros. Esta cuestión tiene que ver justamente con la necesidad que he sentido para pensar estos problemas, que finalmente es el problema de la lectura, de la tradición y de los textos contemporáneos, de poner en un mismo espacio textos, tradiciones y problemáticas que generalmente, por motivos históricos nuevamente, no dialogan en nuestros campos. Entonces, la idea de poner juntos corpus materiales que no dialogan hace surgir una nueva constelación, hace surgir una nueva configuración justamente de problemas. Esto por un lado. Y por el otro lado, se trataba de incluir, digamos, en el estudio y en la reflexión algunas series, algunos textos, algunos problemas que generalmente,
por motivos muy diversos, no son contemplados en los estudios críticos historiográficos. Yo diría que se trataba de desbordar el espacio nacional, al cual ha sido constituido, sin por ello renunciar a pensar su especificidad. Y doy simplemente 3 casos de lo que estoy diciendo, ser claro y directo. La primera cuestión es la importancia de Latinoamérica en las transformaciones de la crítica y de la literatura española. Julián Ríos escribía, refiriéndose en su momento a Julio Cortázar, desde la adolescencia la literatura era algo prohibido que venía de Argentina. Esto es simplemente un testimonio, pero tenemos, y es algo que intento reconstruir en el libro, la presencia de Octavio Paz o la presencia de Haroldo Di Campos en revistas como Espiral y Sintaxis y en proyectos poéticos y literarios como los de Julián Ríos y los de Andrés Sánchez Robaina, que es, digamos, una presencia fundamental. Y en el caso del psicoanálisis lacaniano, esto es bastante conocido, tenemos la importancia fundamental de Masota. Entonces, esto era una dimensión que a mí me interesaba pensar. Una segunda dimensión tiene que ver con la guerra civil, con el exilio y con la larga dictadura franquista, no como una cosa del pasado, sino como una herida abierta o, a lo mejor, como una herida coagulada que sigue generando efectos discursivos hoy en día. Y esto lo he podido pensar y trabajar en gran medida justamente a través de mi relación con el GEXEL, ¿no? El grupo de estudios del exilio literario del que hace un poco más de una década que participo. En ese sentido me gustaría decir que el problema de lo ilegible, que podría conectar con la deconstrucción, en nuestro país tiene que ver directamente también con la cuestión de la censura. Y esos 2 tiempos, que normalmente aparecen como separados, creo que vale la pena conectarlos en la reflexión, ¿no? Que es aquello que podemos leer y que es aquello que se nos vuelve ilegible. Y en fin, y el tercer elemento que ya ha aparecido aquí, como, digamos, elementos de abertura del espacio nacional, sería la problemática del estructuralismo, ¿no? El estructuralismo como un núcleo de transformación teórica crítica y de transformación de los límites de la lectura y de la crítica en España. Y en ese sentido, una parte importante del libro aborda las lecturas y los usos de ese corpus en nuestros contextos. Voy llegando al final. La propuesta del libro no es una historia lineal, no sé si en algún momento lo parece, no se trata de reconstruir una totalidad, tampoco de crear un canon de autores, se trata de abrirse a una historia general, en el sentido que Foucault daba la historia general en contraposición a la historia global, pensada a partir de problemas específicos. Y en este sentido es una historia, Graciela ha aludido a ello, es una historia horadada. Si voy al archivo, es porque en el archivo encuentro cosas que no encuentro en la biblioteca, pero a partir del reconocimiento de que el archivo es un archivo también horadado. El archivo nunca va a darnos acceso a ningún tipo de totalidad, sino que es un trabajo con los restos. Una de las preguntas que aquí surge, pues, es ¿hasta qué punto es posible pensar en España desde el hispanismo, desde la teoría literaria, desde los estudios literarios, más allá del tiempo de la nación? Ocurre que este tiempo de la nación, en nuestro caso específico, funciona a través de toda una serie de exclusiones que en el libro desarrollo. O sea, el exilio aparece muchas veces como el otro de la literatura nacional. En este sentido me refiero a las exclusiones. La teoría literaria en España muchas veces como el otro del hispanismo o de la filología. Pero es que no ocurre solo eso, sino que ocurre que dentro del campo institucional de la teoría literaria muchas veces corrientes ligadas a la deconstrucción, a lo que se puede llamar de manera muy vaga el postestructuralismo, aparecen también como lo contrario, como el otro de la teoría, ¿no? Se habla en este sentido, expresión muy común que aparece muchas veces, de los excesos teóricos. Y así podríamos continuar, podríamos remontarnos hasta Juan Goytisolo cuando se refería al mito de España, ¿no? El mito de España que partiría de 1492 y partiría también de la expulsión de los árabes y de los judíos.
Es la lógica de la ortodoxia que contemporáneamente se convierte, Foucaultianamente yo diría, en la lógica de la normalidad. Ya no se habla de ortodoxia, pero hablamos de normalidad y de anormalidad. En fin, por eso hablo también, que es otra cuestión que ha salido, de exhumaciones, porque de lo que se trataba es justamente de volver sobre algunos restos, de cavar, de excavar, de volver sobre lo no contemplado. Y en este sentido me gusta recordar, ¿no?, que Analía siempre señala que exhumar no es reconocer, sino que exhumar es transformar. Y me gustaría citar a un colega de la Universidad de Granada, que ha vivido algunos años en Brasil, que no ha leído a Analía, consta que no ha leído a Analía, y que este año ha publicado un libro sobre Agustín García Calvo y la contracultura, que se titula «Cómo matar a la muerte». Se llama Jordi Carmona y dice lo siguiente, que me parece que tiene que ver con un aspecto que está en el libro. Es imposible cultivar una tradición sin transformarla. El pueblo no existe, como decía García Calvo. El pueblo siempre es minoría, como escribió Bergamín. Si queremos realmente encontrar nuestras raíces, hay que escarbar un poco más hondo y en algún momento nos toparemos con fosas comunes. Entendiendo las fosas comunes no solo como un hecho específico de la guerra civil, sino como un dispositivo necropolítico propio de la soberanía a la española, que afecta también y plenamente a la cultura. Nuestras raíces han sido arrancadas no por algún perro de paja como la posmodernidad, sino por la contrarrevolución franquista. Mientras las fosas comunes se mantengan operativas, mientras la cultura española surgida de la transición continúe marginalizando y expulsando a fosas comunes contraculturales todo lo que no comulgue con este dispositivo, esta contrarrevolución seguirá en marcha. Quizá no se trate de recuperar las raíces, sino que a lo mejor de lo que se trata es de constatar un vacío al que podemos dar el nombre de secuestro, de falsificación, y a partir de ese secuestro, de esa falsificación, podemos interesarnos por los restos, ¿no?, los restos que han dejado ese vacío. En fin, Teoría en Tránsito parte de la convicción de que es necesario volver sobre esos restos para hacer posible no un futuro, sino algo que es muy diferente, que sería un porvenir. Y en este sentido, y con esto ya concluyo, el libro no intenta cerrar, no intenta establecer nada, sino que su propuesta es más bien la de abrir un campo de preguntas y la de abrir un campo de problemas. Si la democracia es alguna cosa, la democracia no puede ser un espacio de consenso, sino que tiene que ver con la posibilidad del disenso. Y tiene que ver con otra cosa también. Tiene que ver con la emergencia de voces que no estaban incluidas previamente en ese espacio de consenso. Es un espacio que, como sabemos, Rancière lo ha explicado, funciona más bien de modo policial, ¿no?, la diferencia entre el espacio policial y el espacio político. Y, en fin, si algún interés tiene este libro, creo que pasará justamente por los desarrollos, las lecturas, las críticas y los espigones, ¿no?, decirlo a la manera de Analía, que pueda tener. Lo dejo aquí y gracias. Bueno, muchas gracias, Max. Vamos a dejar entonces el espacio abierto para aquel que quiera hacer preguntas, para quien quiera. También pueden levantar la mano. Ivana, yo para despuntar la conversación, bueno, porque también soy como parte de la escena de Chura, un proyecto que pensamos con Nora, siempre cuando cito me da miedo de olvidarme de gente, porque es un trabajo de tantos años con tantas personas, pero lo pensamos con Nora, con Annalisa, me acuerdo que estaba Víctor allá por 2015, muchos años de trabajo, y Max tuvo la valentía de emprender esta escritura, que yo les agradezco personalmente, porque es una serie que está alojada en la colección Ciencia y Técnica de la UNL,
Es una serie que se inicia con este libro de Max, así que le agradezco muchísimo a Benedicto de la lectura, y a Graciela, y a Ana, que por un problema de salud no está aquí con nosotros. Por supuesto a Nora y a Raúl, que aparece en la dedicatoria de nuestro libro, que es una dedicatoria muy, muy sentida, porque sin la confianza que tuvieron Nora y Raúl en Max y en mí para escribir esto, probablemente no nos hubiésemos atrevido. También hubo una reunión con Raúl en Santa Catarina, apenas Raúl se había jubilado, y Nora ahí estaba en su camino también, no me acuerdo si se había jubilado, estaba en camino pero fueron encuentros hermosos. Yo no puedo separar el trabajo de la afectividad, solo puedo trabajar con gente que me transmite confianza y ganas. Bueno, ahí está Germán, con quien hace tantos años que trabajamos también. Quiero decir un par de cosas, porque tienen que ver con conversaciones de entretelón, y tienen que ver con lo que yo enseño sobre el libro de Max, porque es un libro que ya se incorporó a las cátedras. Yo se lo dije a Max, en 2001, cuando se reformaba el sistema argentino de educación secundaria, y en una época en que, como cuenta Martín Prieto en su tesis, libro, bellísima, presentada ayer, costaba mucho conseguir los archivos y los papeles. Bueno, escribí esa tesis como pude, intuyendo, tesis de maestría sobre la enseñanza de la literatura en la escuela, intuyendo que había mucho más marca española en nuestros haceres de la que yo podía percibir en un mundo previo a Internet. Ustedes imaginen un mundo previo a Internet con archivos devastados, destruidos por desidia, por desdén, por descuido, o deliberadamente destruidos, como política de Estado. Entonces le decía a Max, qué hermoso ser joven hoy y encontrarte con este libro, que yo pongo en serie con el de Rosana, les digo a los dos, que presentamos mañana, después me di cuenta que no le explicaba la referencia rockera a Max, yo le digo Demoliendo Teles, que es la referencia de Charlie, ¿no? Para los que no escucharon, escuchen Demoliendo Teles. Entonces digo, este libro ayuda a entender mucho de las marcas, de las tradiciones españolas en nuestros modos de pensar la enseñanza, de haber pensado la escuela media, pero más que la universidad, también la universidad, pero eso es un tema que en el equipo están estudiando Germán y Daniela, no es mi tema, pero sí la escuela media. Entonces es un libro que nos permite pensar una muy, muy larga historia. Por eso yo celebro que es un libro que enseño en didácticas, no lo enseño en teoría literaria, que son las dos materias que doy, por esta razón, porque ayuda a entender de otra manera las marcas de España en nuestras prácticas. Ayer yo les preguntaba a Nora Catelli, a Ben Bolig y a Martín Prieto, escribí una reseña sobre sus 3 últimos libros que va a salir en el Taco, les preguntaba, ¿hay modos de leer nacionales? Y bueno, recién le escuchaba a Benedict cuando dice, más allá de lo que me contesten ahí o lo que escriban teóricamente, yo siempre tomo notas de campo. En espacios como este aparecen tomas de posición, ¿no? Cuando Benedict dice, es el libro español más argentino, y sí, porque está la marca de Nora. Ayer Nora, los invito a ver la grabación de la conferencia de ayer, conferencia, es la conversación de ayer, pero Nora repite lo que dice en su último libro, cuando ella señala, seguro lo voy a decir mal, pero la marca fuerte de mi tradición, mi modo de leer, estuvo dada por la Rosario de los años Prieto, la Rosario que dejé a los 29 años, si no calculo mal, si no repito mal. Entonces digo, esta mañana se reactiva la conversación cuando Benedict dice, es el libro español más argentino que he leído en los últimos años. Yo digo, bueno, sí, porque también cuando se escriba la historia de la institucionalización de las letras en España, justo estoy escribiendo sobre el grupo barcelonés de teoría, en el que está Analisa, en el que está Víctor, y capaz que ellos también son un poco Demoliendo Teles dentro de la tradición y los modos de leer españoles, porque tienen la marca de Nora. No sé, esto lo vamos a presentar el viernes después de la conferencia de Nora, son los libros que vienen. Pero digo, aquí hay una marca en el libro de Max, que yo asocio con un modo de leer Paco Vidarte también. Es un modo de leer, ¿cómo decirlo? Por fuera del status quo, no encuentro palabras para describirla mejor que la de Charlie. Y después también escuchaba cuando Benedict decía lo de 4 libros en uno, y me acordaba de lo que Jorge Panesi me había dicho sobre esa misma tesis de maestría,
yo digo, la escribiría distinto ni Dios ni bicho si tuviera este libro, porque Jorge me había dicho, son 3 libros en uno. Y yo lo sentí como un piropo, porque tenía que ver con mi deseo. O sea, yo quería saberlo todo, sabía que era imposible, pero no quería resignar. Quería estudiar esto y lo otro y ponerlo en diálogo. Entonces digo, bueno, se ve que con Max tenemos fantasías de mucho, de totalidad, sabiendo que esos trabajos no van a ser exhaustivos en el sentido de, como hoy lo comentaba, hay un texto de Borges en El Hacedor donde se habla de unos cartógrafos que terminaron haciendo un mapa del tamaño del mundo, ¿no? Bueno, tenemos eso muy borgianamente aprendido, pero también tenemos la fantasía de que las preguntas complejas requieren por ahí cruces de disciplina, cruces de saberes, cruces de tradiciones, que hasta ahora, como decía el Paco, no habían caído juntas, no se habían puesto juntas. Y también me gusta mucho cuando Benedict dice lo de un poco diplomático, porque, bueno, los 2 lectores probablemente españoles que más he leído en mi vida han sido Max y el Paco, y yo creo que es un libro que, si el Paco, que se murió tan joven, a los 38 años, si estuviera vivo, es un libro que le hubiese gustado leer. ¿Y qué más? Y lo de exhumar es transformar, bueno, nosotros venimos de trabajar todos estos días con un workshop que reúne gente de varios países y de varias regiones de Argentina, y esa máxima de Ridiana, bueno, con la gente que estamos armando esta colección la sostenemos, porque justamente nos parece, creemos, a lo mejor nos pasa como a Bourdieu, que tenía fantasías de intervención en las políticas públicas, y lamentablemente sus libros no intervinieron mucho en las políticas públicas de Francia, pero todavía nos queda alguna fantasía de intervención en el sistema público, y nos parece que la única manera es tener mucha data empírica, que nos permita morfologías comparativas situadas, que nos permitan pelear por lo que creemos que vale la pena ser discutido en nuestros estados, donde, como siempre digo, todavía en Argentina al menos podemos investigar desde el marco de una institución estatal, en la que no nos interesa participar pasivamente sin discutir, como tampoco nos interesa hacerlo en la universidad, así que eso, celebrar la conversación y la discusión, sobre todo la discusión. ¿Puedo decir una cosita? Sí, Germán, claro. Perdón. Pido disculpas porque en 15 minutos tengo que dar una clase, pero no quería dejar de decir y de hacer alguna pregunta. Agradecer a Benedict y a Graciela las lecturas bellas, atentas, amorosas del libro de Max, ¿sí? Me quedé pensando en algo que Max dijo en su presentación, en 2 cosas en realidad. Primero en esto de que él escribió un libro que le hubiera gustado leer cuando era joven. Me parece que hay una figuración ahí que a nosotros nos interesa, y Analía lo retoma a partir de la figura de Vidarte. Y otra cosa que me espeja, ¿no? Cuando él dice, este libro no lo hubiera podido publicar en España, dificultades en España que en Argentina para publicarlo. A partir de esto y a partir de esta idea de resto que vos, Max, planteás en el cierre de tu hermosa presentación, me gustaría preguntarte a manera de fantasía, ¿no? También recuperando esta categoría de Analía, ¿cuál es tu fantasía respecto a los mejores lectores o lectoras de este texto, ¿no? Digo, en Argentina, si vos crees que el libro va a ser mejor leído, esa idea de mejor la podemos charlar, por profesores de teoría literaria o por profesores de literatura española, que vos sabés que aquí en Argentina son 2 campos que están bien separados y bien diferenciados. No te pregunto por el caso español, porque ahí es diferente, pero ¿qué hipótesis tenés respecto de esta cuestión, ¿no? Esto que Analía dice, que ya es bibliografía su texto en las cátedras de didáctica, ¿no? Me parece ¿sí? Y agradecerte especialmente tú. Muchas gracias, Germán. En relación a la fantasía, ¿no? que preguntas,
bueno, lo decía muy rápidamente al final de la presentación. A mí lo que me gustaría es que el libro se use. ¿Para qué? Pues para lo que sea, ¿no? Para lo que se necesite, para lo que se requiera. Retomando, digamos, lo que comentaba Analia antes, las fantasías de totalidad. Este libro, claro, he movilizado un montón de materiales, ¿no? Hay 50 páginas de bibliografía, en fin, bastante. Pero no es porque haya intentado trazar una totalidad. Por ejemplo, por poner un caso, hay un autor que me parece muy interesante, que es Leopoldo María Panero, que no le dedico absolutamente ninguna atención. Y habría muchísimos otros casos. O sea, esto no se trata de una historia de la literatura ni de una historia sistemática de la teoría. Yo he necesitado movilizar todos esos materiales, o he sentido que necesitaba movilizar todos esos materiales para hacer dos cosas. Primero, para plantear un problema que considero que raramente se ha planteado como tal, y, en segundo lugar, para establecer la posibilidad de una discusión. En ese sentido, no creo que en Argentina vaya a ser mejor leído que en España, ni en España peor leído que en Argentina, porque lo que hay en realidad son fricciones y problemas muy, muy diferentes. Yo creo que es un libro que, si es leído, va a ser leído de manera muy diferente desde Argentina y desde España, pero también va a ser leído de manera diferente desde el hispanismo o la filología española, que desde la teoría. Y así podríamos seguir haciendo distinciones. Yo lo que he intentado ha sido justamente poner en contacto áreas, zonas, corpus, problemas que tradicionalmente tendemos a pensar disciplinariamente y los tendemos a pensar como separados, ¿no? Y simplemente yo mismo, trabajando en el libro y escribiéndolo, a veces ha sido una sorpresa al poner un autor al lado del otro, al poner un texto al lado del otro, cómo emergían relaciones de sentido que además muchas veces no se producen solo en el texto, sino que a veces luego, yendo a los archivos, se descubre que hay historias que las conectan. Historias de correspondencia, de revistas, que hay relaciones materiales, no siempre, pero a veces también las conectan. Entonces, bueno, no sé si respondo a tu pregunta, pero eso es lo que diría. Y no hay una totalidad, sino lo que hay justamente, yo diría, es un agujero, ¿no? Y justamente como hay un agujero, a partir de ahí se puede trabajar. Una serie de agujeros, si se prefiere. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario. Nora, te escuchamos. Gracias. No, gracias, Max, enhorabuena otra vez. Gracias por los dos comentarios de Graciela Golchuk y de Benedict. No recuerdo el apellido. Me pareció muy interesante, sobre todo la postura del hispanismo no español, ¿no? Europeo en un sentido amplio, y una caracterización interesante que hizo ella, y que quiero retomar, es cuando dijo una exiliada, Nora, una exiliada. Yo fui exiliada exactamente hasta 1983, cuando no volví por razones personales, cuando volvió la democracia a la Argentina. A partir de ese momento, todos estos tránsitos, que son cada vez más numerosos, alteran no solo los campos académicos y los campos universitarios, sino que se han convertido en una forma de vivir la crítica a la universidad que es completamente nueva con respecto a hace 20 años. Y mucho más nueva en España, porque España, por el sistema de cooptación universitaria que tiene, y que cualquiera de mis colegas que estén por aquí o el mismo Max puede saber, es enormemente restrictiva en cuanto a la cooptación de
personas que se hayan formado dentro de España misma, pero que no pertenezcan a esa cultura. No estoy hablando de los casos de los científicos o académicos invitados a dar cursos, sino a cómo se construye ese corpus. Y lo mismo sucede en la Argentina. En la Argentina tampoco es que se constituyan una comunidad de brazos abiertos con respecto a los exiliados que la rodean. Yo estaba como ayudante, y con esto quiero recordar a los argentinos nuestras propias debilidades. Yo era ayudante de cátedra en 1972 en Rosario, cuando fue el golpe de Chile, y empezaron a llegar colegas, ayudantes de cátedra y profesores chilenos, y no se puede decir que la Universidad Nacional de Rosario ni ninguna otra universidad los recibiera con los brazos abiertos. De modo que esta reticencia que no se produce cuando los que llegan van a lavar platos, la reticencia de las élites se produce cuando los que llegan, como los que llegaron conmigo a España, llegaban profesores universitarios, periodistas, profesionales, psicoanalistas, dentistas, médicos, anestesistas. No eran recibidos con alegría, eran más bien recibidos, y Max tiene el testimonio en un congreso donde creo que José Carlos Mainer lo admitió hace muy poco tiempo, eran recibidos con un verdadero problema para esa cooptación. De modo que no tenemos que sentirnos ni por culpables de un lado ni culpables de otro, pero recordar que la forma de construcción de las élites es siempre una forma restrictiva con respecto a la aparición de contingentes que no vienen a ser el sector servicios. De modo que habría que repasar también qué pasó en nuestra sociedad cuando llegaron, por ejemplo, los chilenos, y eso lo recuerdo porque yo era ayudante y los vi llegar en 1972, después del golpe de Chile a Rosario. Es solamente un recordatorio de nuestras propias imposibilidades de ser generosos, reprochar la falta de generosidad a la comunidad que nos acoge y olvidar la falta de generosidad de nuestras propias comunidades. Como yo pertenezco a las dos, tengo que hacerme estos recordatorios para nunca caer en la posibilidad de convertirme en víctima del lugar al que llegué y olvidar que a mi lugar también llegaron otros similares. No estoy hablando de los contingentes de la migración que tiene que ver con la pobreza, sino con otra migración. Es nada más que un recordatorio sobre esto. Gracias, Nora. Benedict. Sí, no sé, aprovecho que Nora acabe de tomar la palabra para hacer un comentario, porque sí que me llamó la atención en su prefacio, que subrayaba desde dónde hablaba Analía, y por eso también, bueno, yo estoy esperando ya, bueno, añorando la llegada de ese segundo volumen, un poco dónde estará España en Argentina, porque es una pregunta que me hacía, bueno, y yo creo que lo subraya Nora, ¿no? Están todos, pero menos los cercanos, ni está Uruguay, ni está Chile, ni está, por supuesto, están todos los países europeos, pero no está España. Ahora los argentinos se proponen hablar también, dialogar con España, espero que lo consigan, espero que no vuelvan a ver en España al país colonizador del que se tienen que emancipar, porque sabemos que es uno de los problemas del hispanismo, precisamente esa falta de relación entre el peninsular y el hispanoamericano. Y yo creo que dentro del hispanoamericano, Argentina se sitúa también a su vez de una forma bastante singular, y por no citarlo otra vez a Piglia, que España no existe en la obra de Piglia, existen todos los demás países, pero está bien, está claro que a España él no le debe nada. Entonces tengo muchísima curiosidad por la forma en que se conseguirá articular, ¿no? ese diálogo entre las dos orillas. Analía. Está silenciada, Ana. Perdón, me encanta cómo se está poniendo este diálogo, porque es de verdad un diálogo. No, porque Susana, recién con Susana Escramín charlábamos, que me hizo acordar Susana, y ella retomo a lo que le quiero comentar a Benedict y al conjunto. Pero, y también es algo que en un seminario que tuvimos
conversábamos con ese mandato de Nora que ahora se transformó, y uso la palabra mandato, se transformó en proyecto en el workshop. De hecho, está aquí Mónica Velázquez, que es de Bolivia, tenemos una compañera de Cuba. O sea, antes de que salga el segundo tomo, ya el mandato de Nora empezó a movilizarse en proyecto no institucionalizado, pero en proyecto en camino. De hecho, bueno, Raquel Fernández Cobo me ha ayudado a conectar compañeros de Uruguay, bueno, en fin. Pero antes de pasar a esto que marca Benedict, nosotros con Max comentábamos que el epílogo de Raúl y la conversación con Graciela son dos cosas que iban en paralelo. Quiero retomar esto, bueno, porque hoy me enganché por cuestiones autobiográficas con la respuesta, con la presentación de Benedict, y más por ese lado, y se me pasaron dos cosas. Y Susana me señalaba, porque hablamos mucho de eso cuando el libro de Max estaba apenas circulando. Por un lado, la suerte de libro en paralelo, que es la teoría específica de Raúl Antelo, porque para cualquiera que estudie la institucionalización en Argentina, ahí hay, de alguna manera, un principio, una respuesta en parte a lo que Benedict empieza a despuntar respecto de la continuidad del trabajo, ¿no? Eso por un lado, un enorme trabajo de Raúl. De hecho, me obligó a revisar de nuevo el currículum de Beatriz Sarlo, que había estudiado un montón y creí que había mirado exhaustivamente, y se me habían pasado un par de datos sobre sus trabajos en tiempos de dictadura y en universidades periféricas, no centrales. Se me había eclipsado con Hugo a Sarlo, y había más de una Sarlo ahí, y esa capacidad que tiene Raúl para descubrir esas cosas, que es lo que hizo en ese epílogo. Y en paralelo, Graciela estaba escribiendo el libro de la vieja, que presentamos. Yo los invito a ver la presentación, está subida en internet. Max hizo una hermosa presentación del libro de la vieja, está en Vera Cartonera, porque todo el tiempo teníamos una conversación con Graciela y con Max respecto de cómo trabajar con los archivos. Y bueno, y Graciela estaba escribiendo ese libro teórico sobre cómo trabajar con los archivos, que nos ayudó tanto para tomar decisiones. Y dos cositas, ¿no? Respecto de la relación España-Argentina, que la despuntó Nora y que la retomó Benedict, y respecto de la relación Argentina-Latinoamérica. Yo vuelvo al texto de Borges en El Hacedor. Trabajar con archivos, Graciela lo sabe Juan Pablo Canala, que está aquí, siempre hablamos sobre esto, lleva mucho tiempo y es muy, muy arduo. Entonces, uno puede tener fantasía de exhaustividad, pero luego resulta imposible. Entonces, uno trabaja básicamente también con lo que puede, y toma algunas decisiones. Bueno, una primera decisión que con Benedict la venimos discutiendo de 2017 desde las Gilda, que son las jornadas, nosotros le decimos así con Graciela, que organiza Graciela en La Plata, que Benedict me decía, ¿por qué en la morfología comparativa internacional que estudia Sapiro no está España? Y yo le decía, bueno, habría que preguntarle a Sapiro, pero sí, tal vez es interesante pensar ahí un síntoma respecto de la colocación transnacional que tiene España. Esto lo digo todo el tiempo, hay más de un sur, hay más de un norte-sur, más allá de la geografía. Y nos guste o no, hablamos una lengua que es semiperiférica en la circulación transnacional de las ideas, considerando los índices de extraducción. Entonces España no está en ese mapa. Y en la relación España-Argentina, bueno, Daniela Fumis y Germán Prosperi, que en el proyecto son quienes están estudiando este tema específicamente, van a despuntar el tema de la relación España-Argentina. Yo apenas lo toco en el libro, no lo puedo no tocar, porque los hispanismos atraviesan un momento del modo de leer la literatura argentina en la universidad, en la secundaria y demás, pero apenas lo despunto, porque además es un campo dentro del campo. En Argentina, la Asociación Internacional Hispanista y el hispanismo es un campo dentro del campo, tienen congresos específicos, revistas específicas, discusiones específicas. Entonces digo, voy a ir por ahí, pero no solo voy a ir por ahí, voy a ir también por otros lados, pensando otras relaciones, y más allá de mis intenciones de lo que voy a ir, hay algo muy revelador que tiene que ver con lo que el campo muestra,
que es, hay mucha más interacción con Latinoamérica de la que fantaseamos. Por ejemplo, cuando uno le pregunta a los autores qué libro hubiese querido escribir. Bueno, simplemente eso, para decir que de la relación España-Argentina, creo que se la pueden enfocar de aparte. Creo que según las preguntas que uno se hace, abre archivos enormes, y que es muy difícil en un libro que va a trabajar sobre la institucionalización de lo que más se estudió en España, en Argentina, eso, se muestran cosas más variopintas de las que uno por ahí tiene imaginadas o fantaseadas. Otra vez ahí el archivo sorprende. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta más. Creo que acá veo a todos. A ver, si alguien levanta la mano. Bueno, entonces estamos. Bueno, vamos a dar entonces por finalizada la presentación del libro Teoría en Tránsito. Muchas gracias a quienes dijeron que sí a la invitación. Muchas gracias al workshop internacional que nos da este espacio especial para presentar la producción de la editorial. Gracias por acompañarnos, a pesar de que tuvimos un inconveniente de último momento, veo que hay mucha gente y eso me pone muy contenta. Así que bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.